Buenos días y bienvenidos al aula Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, en este edificio de Escuelas Mayores. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de participar en esta jornada de coordinación de los tribunales administrativos de contratación pública. Quiero agradecérselo al excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, el profesor doctor Agustín Sánchez de Vega, que lo es de este estudio. Muchas gracias, Agustín. Y saludar y agradecer también la presencia de la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, doña María Concepción Ortiz Fuentes, así como de todos los asistentes, quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar y participar en los tribunales administrativos, cuya importancia después resaltaré. Bienvenidos otra vez a este aula de la Universidad de Salamanca, un lugar de conocimiento, un lugar de saber que les acoge con mucha emoción, porque este es uno de los primeros encuentros presenciales de este nivel después de un tiempo largo de formatos bimodales que se mantienen, como podemos ver, pero que pasan a ser cada vez más presenciales. Tiene la palabra en primer lugar el excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Buenos días a todos. Querido Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, que nos acoge siempre con tanto cariño en cualquiera de las actividades que hacemos. Querida Concepción Ortiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, presidentes y vocales de los órganos y tribunales administrativos que nos acompañáis. Habéis notado ya lo que significa Salamanca en cuanto al frío, sobre todo Pedro, con el que hablábamos hace un rato, ¿verdad? No sé si hoy hemos llegado a 5 grados, pero por ahí habremos pasado la noche. Letrados, bienvenidos todos. Quiero, por supuesto, comenzar agradeciendo al rector que nos haya acogido hoy, como decía hace un momento, para desarrollar esta jornada de coordinación de tribunales administrativos de contratación pública, cuyo objeto es poner de manifiesto las cuestiones técnico-jurídicas que se plantean en la experiencia de funcionamiento de los tribunales administrativos, con el fin de buscar soluciones conjuntas y consensuadas para unificar y dar coherencia a sus pronunciamientos. Gracias por tu hospitalidad de nuevo y por acompañarnos en esta inauguración, en tu también condición de catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad. Gracias también, Concepción, por compartir esta mesa de inicio de esta jornada, por tu activa predisposición a colaborar en esta tarea de coordinación expresada desde el primer momento de tu toma de posesión. Por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, estamos presentes los vocales Valle Ares y Francisco Ramos y yo mismo, el secretario del Tribunal, Luis Gracia, el letrado jefe, Javier Píriz, letrado jefe del Consejo y el Tribunal, Javier Píriz, y los letrados y el jefe de servicio de expedientes de esta institución, de la institución. La remisión del COVID y el momento actual en que parece que la normalidad de la vida pues va abriéndose paso frente a la pandemia nos permite llevar a cabo esta reunión de manera presencial en Salamanca, a la vez que telemáticamente con quienes no han podido estar presentes. Dicho sea que nuestra sede está en la ciudad de Zamora y que la extensión de 9 ciudades y provincias de Castilla y León nos anima, casi nos aboca, a celebrar actos de esta importancia a lo largo y ancho de nuestra geografía. Agradezco sinceramente la presencia de todos vosotros, de los que nos acompañáis aquí y de los que lo hacen virtualmente. Casi la mitad de los tribunales se han renovado recientemente, lo que añade a esta jornada un particular interés. Pero permitidme saludar especialmente a los que vienen de más lejos, de Canarias. Pedro, muchísimas gracias, sobre todo en esos momentos en los que toda España está pendiente de ese volcán de La Palma. Neus, de Cataluña, con tantas dificultades para trasladarse hasta Salamanca, ¿no? Los enlaces de transporte hasta Salamanca. O Andalucía, Joaquín, que habéis venido varios, si no recuerdo mal 3, ¿no? También a quienes estáis algo más cerca, Tomás de Galicia, junto con Jesús, que fue letrado nuestro hasta hace un par de meses.
Begoña, del País Vasco, también acompañada de otras dos vocales, Marta, de Navarra, Esperanza, medio salmantina, de Aragón, Javier, también medio salmantino, con compañeras que han estudiado en Salamanca, y Concha, muy representada del Tribunal Central, con cosa de la que nos alegramos específicamente. Todos habéis hecho el esfuerzo por reencontrarnos, conocernos y compartir esta jornada, cosa que os agradecemos profundamente y que esperamos recordéis en el futuro. Aprovecho estas primeras palabras para recordar las particularidades del Tribunal de Castilla y León, del Tarcil, un modelo diferente al de otras comunidades autónomas. Contamos con una íntegra independencia funcional y jerárquica. Está adscrito al Consejo Consultivo, superior órgano consultivo de Castilla y León, respecto del cual actúa con separación funcional y con plena independencia también del resto de órganos y administraciones de la comunidad. Los vocales somos elegidos por las Cortes, mayoría de 3/5, lo que añade un plano de legitimidad e independencia personal a la solidez jurídica de sus resoluciones, no ajena en absoluto a la alta cualificación de sus letrados. Más de 1.000 resoluciones y la cifra de más de 8.000 millones de euros en litigio desde 2012 lo atestiguan. Este modelo funcional no es desconocido en derecho comparado. Países donde el Consejo de Estado comparte la función consultiva y la función jurisdiccional, ¿no? Pero ciertamente la estructura española de tribunales administrativos constituye un modelo de éxito, como sabéis, del sistema de contratación pública derivada de las directivas de recursos. Así lo atestigua el informe de 24 de enero de 2017 de la Comisión. Sus virtudes las conocemos: control de legalidad, ágil y poco costoso, el procedimiento de contratación pública, tutela de la libre concurrencia, advertencia de vicios e irregularidades, revisión de abusos y errores en el procedimiento, descongestión de la jurisdicción contenciosa administrativa en el ámbito de la contratación pública, corrección de los argumentos de los órganos de contratación, en suma, lo que hoy se llama buen gobierno, transparencia del sistema y mejor percepción ciudadana de la regularidad de la contratación pública. No obstante, nos encontramos, como sabemos todos, ante un momento especialmente complejo. La sobrecarga de trabajo es una patología extendida en nuestros tribunales como consecuencia de la ampliación del ámbito objetivo por la Ley de Contratos del sector público. La pandemia y las excepcionales medidas normativas adoptadas por el Gobierno han tenido un impacto directo también sobre la contratación pública, a las que no hemos sido ajenos los tribunales. Y junto a esto, la Unión Europea ha puesto en marcha el Instrumento Europeo de Recuperación Plurianual 21-27, un nuevo desafío. En nuestro caso, confesamos, el Tarcil, la reducción de plazos se unirá a las reclamaciones de indemnización derivadas de las suspensiones contractuales provocadas por las medidas frente al COVID, que paradójicamente estamos empezando a conocer como Consejo Consultivo. En fin, tenemos importantes retos delante, los que acabo de mencionar, y otros relacionados con las materias que, propuestas por todos los tribunales, configuran el orden del día que tendremos hoy oportunidad de abordar. Finalizo reiterando mi agradecimiento al rector, a la presidenta del Tribunal Administrativo Central y a todos vosotros, a todos los participantes en esta jornada, tanto los que estáis presentes como los que nos vemos telemáticamente. Nos servirá para intercambiar opiniones, conocimientos jurídicos, lo que permitirá contribuir a reforzar la seguridad jurídica en los procedimientos de contratación pública. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Gracias al excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Antes de darle la palabra a la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, doña María Concepción Ordiz Fuertes,
Quiero destacar la condición de sistema visibilizada en este encuentro, en el formato modal, que haya un nodo central que representa el Tribunal Administrativo, la presidencia de los Cortes, y que el resto de los tribunales colaboren y se coordinen en la fijación de la doctrina. Es un ejemplo excelente de cómo puede funcionar un sistema, un Estado descentralizado como el nuestro, pero tiene que haber un criterio coordinado por las razones que ha expuesto el presidente. Por favor, Presidenta. Coordinado, que no necesariamente supone idénticas soluciones, pero por lo menos sí tener conocimiento de cuáles son los problemas que se nos están planteando y cómo los estamos afrontando. Yo quería comenzar dando las gracias, pero me ha puesto el toro de suerte. Quería comenzar dando las gracias tanto a los organizadores como al anfitrión, a los organizadores, al Tribunal Administrativo Central de Recursos, al Tribunal Administrativo de Recursos de Castilla y León, por el acierto y la valentía de lanzarse a una convocatoria dual, online y presencial. Yo espero que este sea el comienzo de una vuelta paulatina a la normalidad, porque quienes estamos hoy aquí sabemos bien que la relación presencial va más allá de lo que podamos debatir formalmente usando turnos de intervención. Muchas veces lo que podemos decir y comentar con nuestros compañeros en el pre y en el post ilumina mucho más que la formalidad en las intervenciones, y para eso el formato presencial es clave, que hasta ahora no ha podido ser, pero enhorabuena, porque ha sido de verdad un gesto valiente. Cuando lo empezamos a barruntar en junio o julio, no las teníamos todas con nosotros. Y luego, pues muchísimas gracias al rector magnífico por recibirnos en esta tu casa, que como es la primera es un poquito la de todos. Hayamos o no estudiados aquí, todos los que hemos pasado por la universidad, pasear por Salamanca nos recuerda viejos tiempos y probablemente los mejores de nuestra vida, que nos han marcado también en lo profesional. Y dicho esto, un breve balance. A ver, los tribunales llevamos algunos más de 10 años y otros en esta década hemos empezado ya no solamente a crear y a funcionar, sino que ya somos adultos. Eso significa que hemos superado ya con creces todas las reticencias que existieron en el momento de nuestra puesta en funcionamiento. Todas nuestras dudas sobre si íbamos o no de verdad a ser independientes de los órganos de contratación. Esas dudas ya han desaparecido, aunque siguen lastrándonos. No deja de ser curioso para quien se aproxima por primera vez de dentro al tribunal darse cuenta que es un órgano administrativo frente al cual no cabe la revisión de oficio de actos, solo cabe la corrección de errores materiales aritméticos, de hecho con el problema de que no podemos alcanzar al fallo. Somos peculiares. Somos peculiares, pero ya lo hemos asumido. Somos los primeros híbridos. Somos un cuerpo administrativo porque somos órganos administrativos, pero lo curioso es que todos tenemos un alma jurisdiccional. Y ese alma jurisdiccional yo creo que viene determinado por nuestro origen, la independencia. La independencia, y no solo del órgano en su conjunto, sino de cada uno de aquellos que formamos parte del mismo. Eso es lo que hemos conseguido en estos 10 años. ¿Solo eso? No, yo creo que hemos conseguido mucho más. Sinceramente, cuando me nombraron y empecé a recibir las típicas llamadas de felicitación, había varias ideas claves que todo el mundo me transmitía. La primera, por favor, seguridad jurídica, no deis bandazos. Sois fundamentales para los órganos de contratación y para quienes concurrimos a las licitaciones. Seguridad jurídica. Si cambiáis, por favor, seguid la regla de motivar el precedente de por qué os separáis, por qué os seguimos. ¿Por qué? Porque los tribunales llegan mucho más tarde que vosotros. Vosotros interpretáis y aplicáis el derecho de forma práctica y en tiempo corto. Resolvéis problemas. Bien, eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. Pero ¿cuál es el problema que yo creo que vamos a tener que enfrentar y además en el corto plazo? Ya lo ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, Agustín. Lo hemos visto. Los fondos europeos. Los fondos europeos van a ser nuestro auténtico test de estrés. ¿Por qué? Porque vamos a ser una pieza clave en la efectiva absorción de aquellos fondos que se canalicen a través de expedientes de contratación. Es evidente. Vamos a tener que intentar resolver como hasta ahora, pero en tiempo y forma, más rápido. Y no estoy hablando de la anécdota del artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020. No estoy hablando de en 5 días resolver sobre medidas cautelares y causas de inadmisión. No. A lo que me estoy refiriendo es que los 2 reglamentos sobre los cuales pivota el mecanismo de recuperación y resiliencia lo que establecen son 2 hitos temporales
los cursis llaman deadline, que significa que todo aquello que va canalizado a través de ayudas no reembolsables va a tener que estar asignado en nuestra terminología los contratos perfeccionados, el 70% a 31 de diciembre de 2022 y el 30% restante a 31 de diciembre de 2023. Las prisas no las hemos vivido todavía. Nosotros hemos podido tener, María Ángeles, yo creo que 3, no muchos más recursos sobre la materia, y además de estos que es imposible resolver en 5 días porque nadie detecta que es un expediente que ha sido financiado con fondos comunitarios porque no relumbran en la oscuridad. Te tienes que ir a la página 31, penúltimo párrafo del informe del órgano de contratación para decir analiza. ¿Y desde cuándo? ¿Vale? Eso es una anécdota. El problema lo vamos a tener en el segundo semestre del año que viene, cuando todo sean prisas. Por favor, resuelve. Esas que ya conocemos, pues imaginároslas a nivel de, es que no llegamos a gastar el 70%. Y tú dices, hombre, si me licitas los pliegos en mayo y el contrato quieres que empiece en septiembre y te empujan a los pliegos, chato. Se hace lo que se puede, pero milagritos no somos una fábrica de milagros. Entonces vamos a tener ese primer problema. Luego vamos a tener que cambiar nuestra concepción, porque hasta ahora todo lo que era la gestión de los fondos comunitarios tenía un rigor extremo que solo quienes alguna vez hemos padecido con nuestro cliente, o sea, si el típico órgano administrativo, una inspección de la OLAF de fondos europeos, solo sabemos el quebradero de cabeza que da. Bueno, pues a mayor abundamiento hay un nuevo reglamento de 12 de febrero de 2021 que potencia todos esos mecanismos y nosotros formamos parte de esos mecanismos, no nominalmente, pero sí lo que viene a decir es que somos una pieza muy importante dentro de ese rol de control, tanto los órganos administrativos como los jurisdiccionales nacionales, que tenemos competencias en materia de ejecución, supervisión y vigilancia del gasto de esos fondos comunitarios. Y luego ya como último apunte, que a mí me parece que a lo mejor no deja de ser una anécdota, lo comento hoy y a nadie se le vuelva a dar el caso, pero promete la transposición de la Directiva de Protección al Denunciante, que sabéis que vence este año, es de 2019, lo que viene es a establecer cauces reforzados o a exigir que los Estados nacionales establezcan cauces reforzados de protección a todos aquellos que conozcan y denuncien infracciones del derecho comunitario, como puede ser el derecho en materia de contratación y el derecho en materia de competencia. Ahí estamos nosotros. Les dice que tengan canales privados de denuncia, pero vienen a decir que si ahí no obtienen resultados, cualquier procedimiento es válido. Hasta ahora, por la vía de la legitimación, nosotros reconducíamos nuestra relación jurídica triangular con el órgano de contratación, el recurrente y alegaciones a interesados. Pero ¿os imagináis lo que puede ser que por vía de esta directiva se nos crucen en los recursos especiales trabajadores, accionistas, administradores sociales que hayan sido despedidos, ejecutivos, planteando una denuncia diciendo que en esa contratación su empresa ha actuado vulnerando derecho de la Unión en materia de competencia, por ejemplo, prácticas colusorias, que hasta ahora era relativamente poco frecuente? El 130 lo hemos aplicado muy poco. Conocer de verdad prácticas ilícitas y denunciarlas a la CNMC por vulneración de derecho a competencia, hay muy pocos casos hasta la sanción y el expediente tramitado contra las empresas contratistas, ADIF, consultoras. Es decir, ahí hay una bolsa que de alguna forma puede interferir en nuestros procedimientos y que nos puede llevar mucho tiempo. Lo que he intentado es transmitiros que mi sensación es que hasta ahora teníamos identificados los problemas y teníamos identificados más o menos por dónde salíamos cada uno de los tribunales. Vale, pues yo creo sinceramente que nos encontramos ante un punto de inflexión tal los tribunales como es nuestra intervención en aquellos expedientes vinculados a contratación de fondos europeos, que van a generar una problemática con la que hasta ahora no contamos. Esa problemática tendremos que, y ya veo que alguno también ha empezado a relacionarse con esos expedientes. Esa problemática, yo lo que animaría sería a que el espíritu de Salamanca no se quede en 1 o 2 sesiones al año. Lo que animaría es a que
de alguna forma estableciésemos mecanismos de coordinación, no sé si permanentes, pero ágiles. A modo de mero apunte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos afecta a todos. Como esa, habrá más. Las bases de datos funcionan como funcionan y, sobre todo, si tienes previo conocimiento de que se ha dictado una sentencia que te afecta. Creo que una forma de empezar podría ser circular esas sentencias de interés y decir, aviso a navegantes, que el Supremo se acaba de pronunciar sobre el dies a quo de la prohibición para contratar. Por ejemplo, coordinémonos, porque de verdad que tenemos retos que nos van a poner a prueba. Y no le dedico ya ni un minuto más porque el orden del día es intenso y creo que además tenemos un incentivo para terminar a tiempo, como es la visita de la biblioteca a la 1:30, entonces creo que ya es buena cosa. En todo caso, de verdad, en lo personal y en lo profesional, comienzo una andadura que es, Dios mediante, serán 6 años. Mis compañeros y yo nos tenéis al teléfono, al mail, para todo aquello en lo que podamos echar una mano. Estamos todos en el mismo barco y nos van a caer los expedientes como chuzos de punta y nos van a estar mirando. Así que esa es nuestra disposición y nuestro talante. Nos ofrecemos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, responsables de los tribunales presentes aquí en formato presencial y también quienes nos siguen a través del formato telemático. En pocos actos de inauguración de una jornada institucional yo puedo disfrutar y aprender tanto como lo acabo de hacer en la descripción del presente desafiante por parte de la presidenta. Antes comentábamos lo que comportan los fondos europeos, la ejecución contractual, los problemas que pueden darse, que es conveniente anticipar para no encontrarse después con situaciones imposibles de resolver. Ya que la presidenta ha hecho una fantástica panorámica descripción del momento actual, yo voy a aportar dos notas sobre el pasado y el futuro. Recordaba, cuando hablaba la presidenta de las bases de datos y de la circulación de las sentencias de la jurisprudencia sobre contratos, un encargo que recibí en el año 1995, cuando un compañero de la disciplina se decidió a crear una primera revista especializada en contratación pública, de recopilar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en materia de contratos. Entonces tomé el tren, un día sin huelga de maquinistas, pero tardé un buen rato para llegar hasta Valladolid. Me acerqué al Tribunal Superior de Justicia y me pusieron en las manos el libro de sentencias de estas dimensiones para ir localizando una por una las sentencias sobre contratos, que por cierto había muy pocas, porque los contenciosos, los recursos en materia de contratación brillaban por su ausencia. Las circunstancias que explicaban ese dato eran múltiples. Una de ellas, clave, es que el sistema era ineficiente a la hora de dar respuesta a los licitadores, estaba cargado de desincentivos y solo se superó esa situación a partir de la creación de los tribunales administrativos. Bueno, de aquello no salió ningún estudio porque ese proyecto de revista no vio la luz, pero sí una monografía sobre la publicidad de las sentencias en el orden contencioso administrativo que prologó el profesor García Enterría. Así que, bueno, esto de la serendipia que cuenta, que uno empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra, funcionó. Por aquel tiempo yo estaba terminando mi tesis doctoral sobre la contratación de los entes instrumentales y analizaba las directivas de tribunales, de recursos contractuales y también las primeras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el modelo alemán. Alemania carecía de normativa de contratos públicos y tampoco tenía vías de recurso. Había algunos artículos pocos en el derecho alemán, en la ley de presupuestos sobre publicidad y concurrencia, pero no había una legislación de contratos tan desarrollada como la española. Los alemanes empezaron con un modelo no judicializado, hubo una polémica, una controversia en el Tribunal de Justicia, finalmente se aceptó un modelo que fuera independiente y eficaz, el pragmatismo.
Por cierto, que el modelo de tribunales administrativos en materia de contratación pública funciona en América, en los Estados Unidos, hace muchos años, y después en muchos estados iberoamericanos ha venido funcionando con perfecta normalidad y preferencia por la rapidez de la respuesta, por la eficacia. Así que, bueno, se llega a esta situación en la que ustedes garantizan el cumplimiento del principio de la legalidad de la contratación pública porque la situación anterior era radicalmente insatisfactoria y bien se podía comprobar a la vista de la escasez del número de recursos y de la jurisprudencia. El futuro es probablemente más garantista en materia de realización del principio de legalidad por mor de este sistema de órganos de protección de los licitadores y del buen cumplimiento de los procedimientos. Pero seguro que hablarán de ello a lo largo del día de hoy. El afianzamiento de la seguridad jurídica requiere también una operación legislativa que está por hacer. El Real Decreto Ley 36/2020 ha planteado toda una serie de dudas e incertidumbres sobre la ejecución de los fondos europeos y lo prolijo y farragoso de la normativa contractual no ayuda mucho ni a quienes gestionan los procedimientos, ni a los licitadores, ni a los tribunales contractuales. Son necesarias operaciones muy puntuales, en mi opinión, en la normativa de contratación pública en el futuro inmediato para que el futuro posterior no sea desastroso y en paralelo a la transposición de la Directiva de Protección del Denunciante y de las intervenciones temidas de la OLAF, nos toque devolver cantidades ingentes de recursos públicos a la Unión Europea en un momento en el que el Tribunal Constitucional Federal alemán todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la mutualización de la deuda. Lo ha hecho sobre la medida cautelar solicitada en torno a ese recurso, pero no sobre el fondo de la cuestión. Y no creo que sea indiferente para el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal alemán la cuestión de cómo se ejecutan los fondos en los Estados miembros más beneficiados y entre ellos España. Así que cuantos más recursos se planteen, más ruido se genere en la gestión de los contratos, en la ejecución y más adjudicaciones se anulen, peor percepción tendrán las instituciones europeas y también quienes más aportan en esa mutualización de la deuda, en particular los alemanes, y mayor será el riesgo de que todo el programa de nueva generación, que es la tabla de salvación del sur de Europa, se encuentre en una situación de riesgo. ¿Cómo evitar esto? Termino. Pues desde mi punto de vista como administrativista necesitamos reformas muy precisas en la regulación del régimen de invalideces de la normativa de contratación pública. Esto no es derecho administrativo de contratos, esto es derecho administrativo del acto administrativo y el régimen de la invalidez, de las invalideces, de las nulidades y las anulabilidades y los efectos de las invalideces en nuestro ordenamiento está todavía por reconstruir. En términos de utilización más audaz del Instituto de la Responsabilidad, porque probablemente las consecuencias sobre el interés general de la paralización de la gestión pública y de la retroacción de las actuaciones en un momento como el presente son desastrosas. Pero esto no quiere decir que no pueda haber efectos del incumplimiento del principio de legalidad y compensaciones a los agentes económicos que se hayan visto afectados por esos incumplimientos. Una reconsideración del régimen de las invalideces de la contratación pública y un énfasis mayor en el principio de responsabilidad, que la Administración actúe, pero si incumple y daña, que pague por ello, puede ser una de las vías alternativas a una situación de colapso total del sector público español en el año 2022 y 2023. Les hablo como estudioso de la ciencia que ustedes cultivan, de la doctrina que escriben y nosotros leemos, pero también como gestor público en una institución de conocimiento que aspira a desarrollar proyectos con fondos europeos y, aunque despleguemos todos nuestros servicios y nuestras capacidades en ese sentido, multiplicar los recursos en inversión y los procedimientos contractuales
jueces en unidades administrativas que ya se encuentran al límite de sus posibilidades, siempre traerá pues situaciones en las que se van a dar dificultades, problemas y al fin lo que queremos ustedes y nosotros todos es que salga bien este proceso de inversión masiva que tiene que reflotar el país con proyectos que transformen la economía y la sociedad, y para eso necesitamos un derecho de los contratos públicos a la altura de las circunstancias, un derecho de las invalideces y las responsabilidades que, en mi opinión, no está a la altura de las circunstancias, y tribunales administrativos de recursos contractuales que sí, sobradamente, nos han demostrado, muchas gracias por demostrarlo, que están a la altura de las circunstancias, y que todos esos debates que escribíamos en el año 95, 96, 99 sobre si cabía sustituir al Poder Judicial por tribunales administrativos, tuvieron una respuesta correcta, que fue la que hoy se ve. Ustedes son una opción mucho mejor que la que había antes. Muchas gracias.